una persona que conoce la terrible situación de las minorías en los países desfavorecidos. Ella es Jimena Llamedo y es la directora de la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias. Jimena, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece la exposición? Me parece un acierto. Un acierto poner el foco en la realidad de la India, de Nepal y además poner el foco en las mujeres, que son las grandes olvidadas y son realmente, como dice esta exposición, las que reconstruyen los países tras un terrible terremoto, una terrible situación sobrevenida, pero también las que lo están reconstruyendo y el motor económico de muchos países de la India, de Nepal, pero también del continente africano. Hablamos de unas fotografías que reflejan pues, esa labor de las mujeres en la reconstrucción, pero también en los quehaceres diarios y esa situación de desigualdad que si ya se vive en los países occidentales, allí se agrava, ¿no? Por supuesto. Sí, aquí no somos iguales y a veces no lo percibimos, pero si echamos la vista a las niñas y a las mujeres en estos países, esa desigualdad es manifiesta. El nacer mujer en estos países es una desgracia de alguna manera. Y las oportunidades también que dan los proyectos que impulsa allí la Fundación DAF son fundamentales para transformar de alguna manera esa realidad. Encomiable la labor de la Fundación allí sobre el terreno, pero también aquí con esta otra labor de divulgación. Fundamentales son las labores de sensibilización aquí, el hacer este tipo de exposiciones, el remover conciencias, el acercar los problemas que a veces queremos percibir como lejanos, pero que viviendo en un mundo globalizado como el que vivimos y pensando en la justicia social no podemos hacer. Me parece fundamental y esto realmente será lo que haga cambiar esas conciencias y avanzar hacia un mundo más justo. Hablamos de una fundación que este mismo año fue reconocida como Fundación Docente y Cultural de Interés General por el Principado de Asturias. Es importante, ¿no?, que haya sinergias o que se vaya hacia un objetivo común entre la Agencia de Cooperación y la Fundación. Me parece fundamental, yo lo hablaba con Armando, que esta exposición no se quede solo en las ciudades, no se quede solo en Gijón, no se quede solo en Avilés, que previsiblemente será uno de los próximos destinos, sino que lo acerquemos también a los pequeños municipios. Desde la Agencia de Cooperación yo tengo un claro compromiso de acercar las acciones de sensibilización a los municipios pequeños, que tanto un niño o una niña de Boal, de Ponga o de Arriondas, de donde yo soy, como de Oviedo, de Gijón, tengan la oportunidad de conocer esta realidad, de reflexionar y de crecer de alguna manera. Yo creo que eso es fundamental y Armando lo sabe hacer muy bien y lo llevaremos por todo el territorio de Asturias sin ninguna duda. Buena colaboración, por tanto, y futura, ¿no? Eso espero, yo creo que sí. El mundo de la cultura de Gijón está representado hoy aquí a través de la figura del director de la Fundación Municipal de Cultura, José Nel Riesgo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si le ha dado tiempo a darse una vuelta por la exposición y qué le parece. Bueno, sí, hace algunos días ya que está aquí, la veo paso, deambulo a su alrededor para entrar y para salir del edificio, pero bueno, acaba de explicármela, he tenido el privilegio de explicármela a Armando Menéndez, el doctor de la fundación que lleva su nombre, y es verdaderamente muy recomendable visitarla. Y que él lo que pretende a través de esta exposición es mostrar que son las mujeres realmente las que están dando el callo, como vulgarmente se dice, para hacer frente a esta situación catastrófica. Y en algunos casos ya no solo por abnegación o por convicción moral o personal, sino en algunos casos obligadas también, ¿no? La mayoría de las veces nos preguntamos qué podemos hacer por el tercer mundo y pensamos en la sociedad en general, no nos damos cuenta que dentro de esas propias sociedades las mujeres tienen una situación particularmente crítica, en algunos casos lamentable, ¿no?, con agresiones, con situaciones de esclavitud de hecho, y desde luego que no son dueñas de sus destinos. No lo son en el primer mundo, donde todavía queda mucho trabajo por hacer para la paridad y la igualdad efectiva de los derechos de las mujeres, así que en estas situaciones, en estos lugares del mundo, verdaderamente es muy necesario visualizar, proyectar, que la sociedad sea consciente de que allí todavía no es que quede mucho camino por hacer, es que no se ha iniciado. Pero eso no debe hacernos caer en la trampa de que es inevitable, que forma parte de la propia humanidad. A veces la comunicación es tan acelerada que el bosque no nos permite ver los árboles, al revés de lo que se suele decir, que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Las noticias se suceden a tal velocidad que yo te pregunto, lo hago últimamente muy a menudo, le pregunto a la gente, ¿en qué año fue el desastre de Fukushima? Nadie lo recuerda ya. Yo tampoco, no sé si fue el 2013, pero se suceden a tal velocidad que a veces creemos que las desgracias forman una parte de una sección fija de los informativos y por lo tanto forman parte consustancial de la humanidad, y nada más lejos de esto. Tenemos que luchar contra ello o el mundo
valga la redundancia, se habrá deshumanizado sin remedio, ¿no? Afortunadamente existen instituciones como esta y personas con mucha sensibilidad, porque todos podemos aportar nuestro pequeñín granito de arena. Muchas gracias, Nel. Gracias. Javier Rodríguez, como director del Centro de Cultura del antiguo Instituto, una vez más colaborando con la Fundación DAF, cediendo este estupendo espacio. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha quedado la exposición? ¿Le gusta el resultado? Bueno, yo creo que es soberbia la producción de la exposición. Lo más importante obviamente son los contenidos y la realidad social y cultural que reflejan, que es impresionante. Y luego la forma de hacerla, la producción material es estupenda, y más teniendo en cuenta en qué condiciones se ha hecho, que ha sido todo con la colaboración desinteresada y la aportación altruista de empresas y de particulares, ¿no? Yo creo que es una experiencia ejemplar. Tenemos imágenes muy bellas, también muy impactantes, pero que dejan un buen pozo, ¿no? Sí, son imágenes que por un lado desde el punto de vista fotográfico son magníficas, son muy bellas. La fotogenia que tienen estos países y Nepal es maravillosa, y luego, claro, son una invitación a reflexionar sobre una realidad social que es lacerante, ¿no? Es muy importante que tomemos conciencia de que el mundo es muy pequeño y de que todos tenemos responsabilidad en resolver cada uno de sus problemas, y más ante realidades sociales tan tremendas y tan dolorosas como esa, ¿no? Jorge Currás es diseñador, arquitecto de interiores, y es una pieza clave en esta exposición de la Fundación DAF, porque sin él quizás no hubiese salido adelante. Aparte de toda la organización que conlleva una exposición de este calibre, está el buscar apoyos, ¿no? El buscar a otras empresas que desinteresadamente colaboren con la Fundación. Imagino, Jorge, que estáis satisfechos con el resultado. Pues sí. Fue una labor, como puedes ver en la exposición, donde hubo que aglutinar a una serie de gente de una manera altruista para desarrollar todo lo que es los elementos expositivos, sobre todo el diseño gráfico, la carpintería, metalistería y rotulación. Y en general, pues el resultado fue satisfactorio. Una vez que uno conoce la labor que realiza el doctor Armando y su fundación, colaborar ¿es una opción o ya es como una obligación moral o del corazón? Bueno, más bien es del corazón, y sobre todo es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Bastante arraigado en todos nosotros, sobre todo los que colaboramos, que fue, como te dije, de una manera muy altruista, y bueno, pues lo que sea necesario se hará. Vicente Gallard, de Maderas Gallard, es otra de las empresas que ha colaborado altruistamente con esta exposición de la Fundación DAF. En vuestro caso, Vicente, habéis aportado todo lo que tiene que ver con la madera. Sí, bueno, nos llamaron para ver si podíamos colaborar y poder poner estas fotografías, estas impresionantes fotografías, que la verdad que merecen la pena verlas, y bueno, para poder colocarlas, y bueno, dijimos que sí, que sin ningún problema, que es lo que necesitaban, y automáticamente lo cedimos para ello, y muy contentos que estamos. ¿Es la primera vez que Maderas Gallard colaboraba con la Fundación DAF? Sí, es la primera vez que hemos colaborado con ellos. La verdad es que tampoco conocíamos de su existencia. Ahora que ya conoce la labor que realiza, bueno, en la India, en Bután y en este caso en Nepal, es admirable, ¿no? La labor que una persona y luego todo su equipo de colaboradores y de voluntarios puede llegar a hacer. Sí, bueno, yo la verdad que salgo de la reunión bastante impresionado. Sí es verdad que bueno, merece la pena venir a estos sitios y darse cuenta de lo que hay por el mundo, ¿no? Enrique Urrutia, de Cafés Cafento, Cafés Estrato, colaborando una vez más con la Fundación DAF y con el doctor Armando. Sí, es algo que llevamos haciendo desde algunas ocasiones. A Armando lo conozco personalmente y bueno, siempre que podamos colaborar, pues encantados, ¿no? ¿Por qué lo hace uno? ¿Ya por el corazón, por un deber moral, por el conocimiento que tiene del trabajo que realiza el doctor en estos países? Sí, un poco, bueno, yo creo que un poco por todo, ¿no? Cualquier acto solidario, lo primero que te toca es el corazón, y en la medida que puedas ayudar, sea como sea, o colaborar, pues yo creo que para eso estamos, ¿no? En este mundo, si no nos ayudamos unos a otros, pues
no tenemos mucho futuro. Seguimos conociendo a personas solidarias que colaboran altruistamente con la Fundación DAF. Juan Mabode, decano Carpinterías, también ha aportado su granito de arena en esta exposición. ¿Cuándo se decide uno a colaborar y por qué? Pues mira, este proyecto nos vino de la mano del decorador Jorge Currás, interiorista, que bueno, es conocido de Armando hace ya mucho tiempo y nos planteó la posibilidad de colaborar con ellos, fue totalmente altruista y bueno, no lo pensamos. La verdad que es algo que no tienes que pensártelo muy mucho porque ves la labor que está haciendo Armando y con poco te engancha, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empezamos a desarrollar los proyectos de los expositores y empezar a colaborar un poco de cómo resolver los problemas y cómo poder exponer todo el tema de fotografías, ¿no? ¿Estáis contentos con el resultado? Sí, mucho, precisamente porque ves que Armando realmente está disfrutando de este momento, de esta exposición y al final pues te hace partícipe de todo esto, ¿no? Entonces sí, la verdad que estamos muy contentos en general del resultado. En tu caso sí que conocías la labor del doctor. No la conocía, para nada. No, nos vino de hace, como te diría, hace como un par de meses que conocimos a Armando y ya te digo que nos fue muy fácil, ¿eh? Fue muy sencillo engancharnos. ¿Habrá futuras colaboraciones? Yo creo que sí. Nosotros somos una empresa familiar principalmente y yo creo que cualquier necesidad que Armando tenga o la Fundación tenga, también estaremos para colaborar en lo que ellos consideren oportuno. Más gente que colabora con la Fundación, que hace un trabajo encomiable. Juan Gallego, diseñador. Muy buenas. Buenas. ¿Contento con el resultado? Pues sí, yo la verdad es que creo que quedó todo muy bien, está muy bien ejecutado. El trabajo además de Jorge también se nota, la mano de él aquí. La acogida del público está siendo buenísima. Está siendo muy buena, ya fue con anterioridad, que se presentó hace ya un poco de tiempo y esto no cabía a la gente. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas que tienen muy buena acogida, ¿no?, entre la gente de aquí en Gijón y fuera de Gijón. ¿Alguna vez te has tentado a ir con él? No sé si atreverme, pero bueno, ¿por qué no? Lo que pasa que hay que tener, no por ir allí, sino por lo que te vas a encontrar. No sé si eso todo el mundo lo seríamos capaces de afrontarlo como él, Este hombre, ¿de dónde saca el tiempo, la energía, las ganas? Además, una persona, yo nunca vi a Armando mosqueado, quiero decir que, y si alguna cosa sale medio bien, que dices tú, te echas las manos a la cabeza, cago en la mano, nada, no te preocupes, ya será mejor o ya... Y eso, bueno, es importante, ¿no? Seguimos recabando las impresiones de las personas que vienen a visitar esta exposición de la Fundación DAF. ¿Qué le parece? ¿La ha visto? Sí, acabo de llegar hace un momento y me parece una exposición preciosa, muy buena. Me parece una labor importante que refleja la actividad de la mujer en ese país ahora devastado por el terremoto. Es un documento gráfico inestimable, porque aparte de que son unas fotografías desde el punto de vista estético preciosas, es que además yo creo que son un reflejo claro y fiel de todo lo que se está haciendo allí, de la inquietud que mueve a este hombre cuando llega en sus tiempos de descanso y de ocio, que todos pensamos en vacaciones, pues él sigue pensando en ir a los sitios donde hay que dar de comer al hambriento. Pues las imágenes son espectaculares, claro, nos damos cuenta de cómo está todo aquello y bueno, se olvida pronto porque estas cosas pasan y los medios en general, todo, pues bueno, en el momento que ocurre pues te dan la información, pero luego al cabo del tiempo pues estas cosas se van olvidando, ¿no? Y estas iniciativas pues son muy buenas para seguir manteniendo un poco ese foco, ¿no? En alguna de las fotografías se ve como la mujer lleva los ladrillos y los paisanos esperando y mirando. No sé a qué están esperando. Me impresiona sobre todo la fortaleza de estas personas, porque en medio de esa situación tan terrible que están viviendo, yo las caras, los gestos de estas mujeres no me parecen gestos desesperados, me parecen mujeres pausadas, mujeres serenas, que afrontan con entereza lo que tienen que hacer. Incluso yo diría que hay rostros hasta alegres, esperanzados, luchadores. ¿Usted colabora con la Fundación o lo ha pensado alguna vez? Sí, por supuesto. Económicamente y en la medida en que el futuro profesional pueda hacerlo, me pondré a su disposición. Usted es médico, ¿no? Lo que puede hacer un médico allí. A veces lo que le dejan hacer a un médico allí, querer desempeñar una actividad profesional en un país que no es el de uno, resulta a veces difícil. Todo este trabajo, claro, para una sola persona es un trabajo ingente.
Y entonces esto necesita de que en retaguardia pues haya personas que sostengan, que animen y que den sentido y fuerza a este trabajo. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este acto, otro más de presentación de otra de las actividades que entama la Fundación DAF, Dr. Armando Foundation. Esta exposición es un ladrillo y no solamente por lo pesados que vamos a ser los que estamos en esta mesa, que también, sino porque he escogido el ladrillo como símbolo constructivo, la mujer como ladrillo de la sociedad, porque los hombres escriben la historia, pero las mujeres la hacen. Es el lema de esta exposición. Los hombres podemos ser arquitectos, pero los ladrillos son siempre mujeres, y sin ladrillo no hay construcción y no hay arquitectos. El doctor Armando Menéndez aúna en su persona muchas cualidades humanas y muchas otras, como son el tesón, el compromiso, la constancia y un talento indiscutible para hacer llegar su mensaje a través de estas imágenes tan maravillosas y tan llenas de colorido vital, con rostros en los que se refleja una ilusión tan abnegada y unas ganas de vivir que nos llegan literalmente al espíritu, extendiendo esa llamada a la solidaridad como un reguero de abnegación o altruismo. Pero también, a su vez, refleja unos ideales al apostar por el desarrollo en los pilares irrenunciables en los que debe basarse el progreso de la humanidad: la sanidad, la educación, el respeto y, entre todas las comunidades y culturas, la emancipación de las mujeres como dueñas de sus propios destinos y el socorro y la ayuda social para quienes más lo necesitan. Desde nuestra admiración y profundo respeto, permítame pronunciar una palabra cargada de ánimo. Gracias. Yo hace un tiempo tuve la suerte, la oportunidad de conocer de primera mano, a través de Armando, el trabajo el brillante y el necesario trabajo que realiza la Fundación DAF. Y él me decía en esa reunión que mantuvimos que yo de alguna manera era la responsable de las políticas del Gobierno de Asturias, del corazón, me decía, algo que no se me olvidará, que yo era la encargada de poner el corazón en la política. Y yo hoy le quiero decir que yo efectivamente, la cooperación es el corazón de la política, pero es el corazón de la política porque hay muchos Armandos y muchas fundaciones DAF que lo hacen posible y que hacen posible esta transformación allí donde más lo necesitan, y que atiende, pues como se enumeraba ahora mismo, las necesidades de las personas que más lo necesitan, en este caso las mujeres y las niñas. Porque si las mujeres y las niñas en todo el mundo, y lo hablaba ahora para la televisión, nacemos desiguales en un país como la India, eso es una desgracia. Es una desgracia, e incluso antes de nacer muchas de ellas, bueno, pues ya no llegan ni a hacerlo por el hecho de ser mujeres. Entonces, proyectos como los que él desarrolla, que da esa oportunidad de becas, de estudio, de crecimiento, que les da una oportunidad de crecer en una cierta igualdad, son fundamentales. Pero también es fundamental que nos lo muestre, que ponga el foco y que nos lo traiga aquí a Gijón, que despierte nuestras conciencias y las de muchas otras personas que nos estarán escuchando, porque será así, será con proyectos como este como se transformará la sociedad y avanzaremos hacia la justicia social. Desde el Gobierno de Asturias yo quiero trasladar a la Fundación DAF y a Armando todo el reconocimiento y todo el apoyo y la admiración por el trabajo que está haciendo, y me comprometo con él a que este trabajo
no solamente esté aquí en Gijón, sino que también estará en otras capitales, otras ciudades de Asturias, pero haremos todo lo posible para que también, y se lo decía también a la televisión, los niños, las niñas, las personas que viven en la zona rural, en municipios más pequeños, conozcan el brillante trabajo que hace y cómo desde un proyecto que nace desde lo local, desde personas, ¿no?, muy cercanas, desde un espacio como puede ser Gijón, pues puede tener ese efecto de transformación tan importante. A lo largo de lo que os diga puede aparecer connotaciones que penséis que me identifico con doctrinas o con religiones o con pensamientos, y no es así. La doctrina de la Fundación es una, solo, que es dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Por supuesto que se puede parecer a muchas otras. Por eso podréis encontrar similitud con ideologías, con religiones. Claro que sí, porque todas, como pongo aquí, es que lo increíble es que a estas alturas de la historia existan bandos que muchas veces corren el peligro de convertirse en bandas. Cuando vemos en las noticias todo el dolor que destruye a la humanidad, y que va a peor por lo que vemos, nos preguntamos, ¿pueden existir ideologías o religiones o teorías económicas que no se pongan de acuerdo en combatir toda esta barbarie? Creo que lo que deberíamos de hablar es simplemente del ser humano que sufre persecución, que sufre dolor, que sufre hambre, enfermedades. Antes de hablar de alta política, de finanzas, de ingeniería económica, de discursos teológicos que no llegan a nadie, son disfraces todo. Excusas para no hablar de lo verdaderamente importante, que es el derecho universal de las personas al agua, a la comida, a la salud, a la educación, a su propia cultura. Y la causa de la pobreza no es la escasez, sino la mezquindad. La inmoralidad de unos pocos a los que otros muchos siguen por ignorancia, generalmente por miedo, por cobardía. Viendo estas imágenes nos rebelamos, pero al final nadie plantea un cambio. Y ese cambio necesario se debe de producir en nuestros corazones antes que en el mundo. Dicen que un país tiene el gobierno que se merece. Entonces, si un mundo está enfermo, es que nuestros corazones están enfermos. Y esa enfermedad se llama miedo. El ser humano no es su ego, es mucho más que una compleja red neuronal. El ser humano es capaz de componer sinfonías, imitar a la naturaleza creando belleza. Es capaz de dar de sí mismo a cambio de nada. Cuando hacemos eso, creamos un mundo más hermoso para todos, creamos vida para los demás. Y en eso nos convertimos en divinos, aunque sea solamente por un instante. La auténtica felicidad es creativa. La belleza y el amor fueron creados para ser compartidos. Otra forma de compartir es creando puestos de trabajo, creando riqueza y proporcionando futuro y dignidad, pues no es caridad el dar solo limosna. La conferencia de hoy se titula Reflexiones sobre lo inevitable. ¿Y por qué elegí este título? Porque bajo la excusa de lo inevitable se acecha el fatalismo que justifica nuestra pasividad ante el dolor de los demás. Nos decimos a nosotros mismos, no tengo miedo, es que es inevitable lo que está sucediendo en el mundo. Nos contentamos con pensar que el ser humano es así de defectuoso y que la culpa la tienen los talibanes. Ahora imagínense o imaginaros por un instante que dejan de existir los talibanes, los yihadistas, el Estado Islámico. ¿Cambiaría algo la situación de los pobres del tercer mundo? No. Porque también hay otro problema muy grave, que es peor todavía, que es porque afecta a más personas, que es el cambio climático. Y la falta de agua potable en muchas partes de la tierra habitada, de la que tendrán que huir millones de personas en los próximos 20 años. Y si las naciones ponen remedio al cambio climático, ¿cambiaría en algo la situación de los pobres del tercer mundo? Tampoco. La pobreza es causa de un sistema que se basa en que unos produzcan muy barato lo que otros consumirán sin necesidad. Pues la moderna economía se basa en crear nuevas necesidades y en ese trasiego se hacen ricas las grandes corporaciones. El tablero de ese gigantesco ajedrez es el planeta
y sus habitantes meros peones que se sacrificarán cuando la jugada lo exija. ¿Es inevitable? No, eso sí lo podemos evitar. Teniendo tanto trabajo inacabado en India, ¿por qué acabasteis en Nepal? Bueno, pues acabamos en Nepal porque en las largas tardes en Bombay, que anochece muy pronto, como ahora aquí, conocí a Federico Sopeña, un jesuita catalán que llevaba allí, tiene 90 años, ¿no? Y este se dedica a rescatar niñas de las redes de traficantes humanos. Y él tenía unos niños acogidos, hijos de una madre que ya la habían vendido 3 veces a la madre. La primera, sus padres, con 14 años, la vendió a un hombre de 60 años, luego este otro. Con todos tuvo hijos, al final acabó por ahí, cargada de hijos, sirviendo hasta que esos niños fueron acogidos por una organización que dependía concretamente de este jesuita. Yo conocí a uno que estaba estudiando hostelería con los donativos de familias catalanas. Esta señora me contó que hay que ayudar a esas niñas que escapan de los traficantes de seres humanos, porque una vez que escapan no hay quien las acoja, las familias no las vuelven otra vez a acoger, necesitan techo, alimentos, formación. El tráfico de chicas es un problema muy grave en las zonas rurales más pobres de Nepal. Cada año se venden o se someten entre 10.000 y 15.000 chicas para su servidumbre doméstica, para trabajar en fábricas o para convertirlas en prostitutas. Los traficantes, que se llaman dalals, cobran a los burdeles de Bombay $2.500 por cada niña que les lleva. Es un negocio, porque eso a lo mejor esas niñas les costaron en Nepal $100 y las venden a 2.500. Se cree que más de 100.000 mujeres nepalíes trabajan en los prostíbulos indios, a menudo en condiciones de semiesclavitud. La situación de las mujeres en Nepal es muy adversa. El índice de mortalidad femenina es más alto que el de los hombres, al revés que aquí. Las tasas de alfabetización son inferiores y suelen trabajar más horas y en labores más duras y con salarios más bajos. Las mujeres solo pueden ganar estatus en la sociedad nepalí cuando tienen un hijo. Si no, no son nada. La descendencia es tan importante que el hombre puede repudiar a la mujer si en 10 años no le dio hijos. Hasta el año 2005 una mujer de menos de 35 años necesitaba la firma de su marido o de su padre para sacar el pasaporte. Hasta el año 2005 las mujeres, cuando tenían la regla, se las encerraba con los animales en la cuadra. Esta exposición, entonces, lo que hacemos es denunciar esto que acabo de exponer, pero también es un homenaje porque ellas también tienen la valentía de estar operando el cambio social. También la exposición nos habla de la generosidad de todos vosotros. Como decía Jimena antes, esto nació siendo una cosa pequeñita y fue los asturianos con donativos pequeños o mayores, de todo, pero sobre todo nos nutrimos de muchos pocos y que no falten esos muchos pocos, son de donde vamos sacando nosotros ese dinero, porque como dice el título de esta reflexión, de esta meditación colectiva sobre lo inevitable, qué fácil es evitar lo inevitable. Si os dijese lo que nos cuesta un niño al mes allí, nos cuesta 10 euros mantener un niño un mes, en el colegio, lo que podríamos decir pensión completa, ¿eh? Colegio, comida y formación. ¿Y cómo lo conseguimos? Las niñas cocinan mayores para los pequeños. En nuestro colegio no podemos tener cocineras ni señoras de la limpieza, lo hacen ellos. Las niñas mayores hacen el arroz, otras hacen verduras, otras tal. Y lo hacen para todos, por turnos. Lavan la ropa para los pequeños. Y eso se consigue, ellas participan de su propia. Esa es liberación real, porque eso es recobrar la dignidad, porque no puede haber liberación sin dignidad. Y sin hacerse la pregunta, ¿por qué mi hermano estudia y yo no? Eso nosotros siempre les decimos a las niñas. Hazte esa pregunta y hazla a tus padres. ¿Por qué mi hermano va a la escuela y yo no? Ese es el primer derecho que hay que reclamar. Y no os aburro más, creo que se podría estar hablando, y además a mí me encanta, podríamos estar hablando 2 horas más, pero es suficiente. Lo más importante no es lo que digo yo, sino lo que veis en las fotografías. Muchas gracias por venir.